Del sujeto y la ley, del homo juridicus al homo sapiens. Bien. Bueno, partimos por en realidad la pregunta acerca de la ley y fundamentalmente qué tendrá que ver la ley con la realidad y el orden de lo posible, digamos, ¿no? Que este sería como les dije, ese punto de partida más filosófico, más antropológico después, y que se necesita siempre, digamos, como un punto de referencia para a partir de ahí empezar a sacar conclusiones y llegar a lo que vamos a ver la clase que viene, que son las relaciones entre el sujeto y la ley. Bien, ¿qué conceptos vamos a poner en juego en esta presentación con la lectura del texto de Supiot, Homo Juridicus, y lo que vamos a ver del video La Ley de Darío? Bien, conceptos como naturaleza, realidad, ser, orden, sujeto, subjetividad, ley y territorialidad. Bien, una primera cuestión que va a tener que ver con el ser es esto que llamamos el orden de lo posible para la existencia. Ya en una primera respuesta a este interrogante de cuál es el orden de lo posible para la existencia humana, debemos ingresar esto que llamamos el orden simbólico, con lo cual ya nos vamos a acercar a esa definición más rápida, más general de lo que es el sujeto, que no es otra cosa más que el ser hablante, el ser humano hablante. Ese ser humano hablante construye su experiencia de la realidad a partir justamente de esa conexión como sujeto del lenguaje que va recorriendo estos tres órdenes, el orden simbólico, el orden imaginario y el orden de lo real, que define la lógica de la existencia. Bien. Una primera evidencia es que toda la realidad, o que nosotros consideramos realidad, está regida por un orden. La pregunta es, ¿tiene un orden la naturaleza? ¿Existe el orden de la naturaleza? ¿Y qué es lo que sucede? Que la naturaleza, y fundamentalmente la naturaleza de lo viviente, está regido y ordenado por leyes de la naturaleza, de las ciencias naturales, pero que son creadas, son concebidas a partir del conocimiento de ese sujeto del lenguaje en ese acercamiento experiencial con la naturaleza. Quiere decir que el orden de lo que llamaríamos humano va a coincidir con su propia creación, el orden simbólico. Y es el orden simbólico, al fin de cuentas, el que va a reformular eso que nosotros llamamos orden de la naturaleza a través de la experiencia sensible y a través de la experiencia de conocimiento. El conocimiento sobre la naturaleza y sobre lo humano va a construir saberes, acciones sobre la naturaleza, pero también va a recaer sobre el propio orden humano. ¿Esto qué quiere decir? Que eso que llamamos universo físico se debe ser pensado, o debe ser pensado y por consiguiente enunciado a través del universo simbólico. No está por fuera del universo simbólico. Lo incluye y lo recubre a través del lenguaje y por consiguiente lo constituye. A ver, el esquema que vamos a ofrecer es el esquema que nos va a llevar, digamos, a estos dos conceptos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de subjetivo y de qué hablamos cuando hablamos de objetivo? Los dos conceptos, objetivo y subjetivo, formarían parte de esa experiencia de conocimiento del ser humano que al fin de cuentas le da denominación a esos dos aspectos que ese ser humano, como sujeto del lenguaje,
ve en su propia realidad humana, que existen cosas objetivas y que existen cosas subjetivas. Más allá de lo que después, mucho más adelante, vamos a aclarar, tomando esto de la cinta de Moebius, en donde lo objetivo, si tiene que ver con el exterior, y lo subjetivo, si tiene que ver con lo interior, se conectan de una manera, a través de un continuo, en donde esos dos aspectos pueden transformarse permanentemente. Pero, a ver, hablando de objetivo, digamos que todo aquello que nosotros consideramos de una objetividad van a ser de una experiencia sensible. Va a tener que ver con el universo físico y justamente va a tener con el mundo de las cosas y también de los seres, en las cuales podrían hasta incluir a ese otro ser humano que puede constituirse en objeto de algo para lo que llamaríamos el conocimiento de alguna disciplina, o hasta a veces en la propia enunciación de ese sujeto, cuando quiere considerar al otro en un nivel quizás distinto a su condición humana, y lo que comúnmente se llama lo objetiviza. Vamos a encontrar un caso específico y similar a esto que estamos diciendo, obviamente en la concepción que tienen la estructura perversa y las personalidades con rasgos perversos respecto a ese otro, considerarlo como objeto. A su vez, lo subjetivo van a ser también de una experiencia, pero esa experiencia se tramita a través de el pensamiento. Por consiguiente, ahí se van a producir las ideas y se van a producir aquellas representaciones de ese mundo objetivo que van a ir constituyendo nuestro universo simbólico. Ese universo simbólico nos hace hablar de nosotros mismos como sujetos y hablar del otro en su otredad. Tomando estos dos conceptos, el concepto de otredad, por ejemplo, y el concepto de sí mismo, cuando nosotros planteamos este esquema, el esquema del sujeto, territorio y ley, nos vamos a encontrar que esa idea de sujeto es una idea de una mismidad, que la idea del territorio es consustancial a la configuración de un espacio donde están los otros, es decir, la alteridad. Para decirlo rápidamente, el vínculo entre el sujeto y el otro se va a dar en otro espacio, en un espacio que podemos llamar el territorio vincular, donde está presente esta relación de alteridad. Pero ¿qué pasa? Tanto el sujeto como el territorio, tanto la mismidad como la alteridad, necesitan de una organización, necesitan de un orden, y a ese orden llamamos ley y llamamos terceridad. Ahora pasamos a la presentación de este texto. Profe, espere, antes sí. que siga. Dijo apague la cámara, si no, no puedo ver el power, se me cuelga por internet. ¿Cómo se llama el territorio donde hay un vínculo el sujeto con el otro? ¿Que lo nombró? La alteridad. ¿Ese es el nombre, alteridad? La alteridad. La alteridad está justamente en una fuera de mi mismidad, y eso llamaríamos el territorio vincular. Cuando vos estableces un vínculo con el otro, lo estableces fuera de vos. Por eso llamamos que hay una, si lo querés, hay una, como diría Deleuze, hay una subjetivación de ese territorio en la cual obviamente está incluido aquel sujeto, aquella persona que, con la cual querés establecer un vínculo. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Bien. Bueno, decíamos, vamos a presentar este texto del Homo Juridicus. Le damos la importancia que tiene, porque es un trabajo de un antropólogo
es decir, recurrimos a la antropología para comenzar a establecer esta elucidación de por qué existe un sujeto y por qué existe esta ley que aparece como el elemento de la terceridad, y cómo se fue construyendo, si es que siempre hubo esta idea de el hombre ligado a este orden, y si este orden se fue constituyendo en los inicios como un orden estrictamente simbólico. Bien, lo que dice Supiot en su punto, en su prólogo, en su capítulo inicial, es que desde la antigüedad clásica, esta existencia de la terceridad viene a funcionar como una garantía de la existencia. Es decir, tanto en la antigüedad clásica como en la antigüedad medieval, aparece la divinidad como una manera de brindar una cierta garantía de existencia al hombre, en tanto y en cuanto se fue adueñando de su condición, a partir de su condición de sujeto de la cultura, de la naturaleza. A ese primer momento, Supiot llama el imago Dei, o sea, la imagen, pero una imagen fuerte, una imagen simbólica de la divinidad. La divinidad podía ser pensada justamente en términos de una creación, por un lado, pero por otro lado, cada vez más fue llevado a esa interioridad de ese sujeto simbólico llamado subjetividad, y comienza a ser justamente, habíamos dicho, la garantía de ciertos valores y sobre todo, a veces, algo así como una predisposición a darle sentido a la vida a partir de esta imagen de Dios. Lentamente la referencia a Dios, dice Supiot, comienza a ser reemplazada y aparece la legalidad, aparece la ley. En el Imperio Romano, por ejemplo, que sería el dato de la antigüedad, nos encontramos con una vocación decidida a darle una garantía de existencia, un sentido de la vida y sobre todo una organización de la vida de la sociedad del imperio a la ley, al derecho. Ya no existe una entidad divina, sino que tenemos en el Imperio Romano el primer antecedente de algo llamado ley jurídica, y que prácticamente se ha constituido en un antecedente que tiene mucha continuidad hoy en día, dado que eso que se llama derecho romano persiste en el derecho moderno, de estos tiempos modernos. Vamos a pasar rápidamente a esta idea. El orden jurídico que ya se establece en los tiempos de la modernidad, justamente nos lleva a pensar que esa transformación, esa gran transformación que se produce en el pasaje de la Edad Media a la modernidad, posibilita que el individuo comience, o el sujeto empieza a pensar que esta posibilidad de darse un orden y una organización, sobre todo de carácter político, iba a estar ligada al ejercicio de la razón, al ejercicio de la libertad, que lentamente va a ir conquistando a fuerza de violencia, a fuerza de enfrentamientos
frente al otro orden que hacía que esa idea del sujeto libre o el individuo, tal cual lo pensamos nosotros, no termine de emerger. Pero, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de este fin, podríamos decir, como dice Supiot, de la idea de Dios y la idea de la monarquía del antiguo régimen y el nacimiento concreto del Estado moderno, de los estados modernos. Lo que dice Supiot, que los estados modernos van a estar ligados a esa constitución del Estado de Derecho, eso que llamamos Estado de Derecho. ¿Cuándo estamos hablando, dice, del Estado de Derecho? Estaríamos moderno, estaríamos hablando de los procesos que continúan a la Revolución Francesa, que consolidan el sistema económico capitalista, mercantil, preindustrial y la sociedad burguesa. Es decir, es un proceso que se inicia en el siglo XVI, siglo XVII, tiene el acontecimiento de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, en donde ya los estados, en este caso las naciones europeas centrales, Inglaterra, Francia, Alemania sobre todo, ya han expandido ese sistema económico mercantil a través de la dominación y el descubrimiento de otras tierras, todo iniciado por un periodo de colonización del mundo, que no solamente llevan este sistema económico, sino que van a fundar justamente en esas naciones una noción de Estado, una noción de individuo, que quieren mundializar, digamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos del sistema económico capitalista globalizado? Bien, lo que estaríamos hablando es de al fin de cuentas, de dos nociones, que es la noción de individuo y la noción de propiedad, que son, sin lugar a duda, los rasgos más importantes de la modernidad para poder constituir este capitalismo mercantil. Es decir, que se pasa de un modelo económico, político de la Edad Media, donde no estaba presente esta idea de individuo, donde no estaba presente la idea de propiedad, tal cual lo pensamos nosotros, y que comienza a partir de esas modificaciones que llamamos ese pasaje de la Edad Media a los tiempos modernos, a ir construyendo a través de esta noción de individuo y propiedad la idea del homo economicus. Es decir, un sujeto que a partir de estas dos nociones, individuo y propiedad, va a constituir la base de la subjetividad moderna. Una subjetividad normatizada por la moral burguesa y por la ideología política del liberalismo. ¿En qué momento estaríamos situados? Y estaríamos situados, como vimos, posterior a la Revolución Francesa, en el siglo XIX. Una característica que dice Supiot es que este Estado de Derecho, entonces, es el Estado de Derecho moderno que aún continúa, tiene que ser pensado en relación a la constitución de la sociedad burguesa, o sea, una clase social distinta a las clases que estaban planteadas en la Edad Media, por ejemplo, la aristocracia y la plebe, y que tiene además un correlato que es un modelo político llamado liberalismo. Este Estado de Derecho, remarco los tres últimos rasgos, va a intentar crear leyes
que están basados en un principio de igualdad. Acordémonos que es uno de los principios de la Revolución Francesa: igualdad, libertad, fraternidad. Es una ley que justamente debe ser concebida como un contrato social de los hombres libres. O sea, también aquí está el ideal de la Revolución Francesa de concebirnos a todos como hermanos, por eso la fraternidad. Y en ese sentido, tomamos como fundante esta Declaración de los Derechos del Ciudadano, que se podría decir que es la primera declaración universal que intenta dar este lugar de sujetos de derecho a todos aquellos que participan de estos contratos sociales. El problema, van a ver, esto se desarrolla en el siglo XIX, el problema es que estas pretensiones o estos principios comienzan a hacer agua fundamentalmente en el siglo XX. La crisis del Estado de Derecho se va a producir precisamente porque hay una crisis fundamentalmente en la subjetividad del orden político y económico que llamamos descentramiento de la subjetividad. Se va perdiendo lentamente la fe y la confianza, que era uno de los baluartes del modelo liberal del siglo XIX, ya que las cuestiones sociales, las crisis sociales, el empobrecimiento, el hambre y fundamentalmente la explotación económica, hacía que esos modelos carecieran justamente de una legitimidad para darle una continuidad y sean justamente lo que genere eso que se pensaba, digamos, ¿no? El bienestar general de todos los seres humanos. Es decir, que nosotros nos encontramos ya en el siglo XX con una crisis de ese Estado liberal y de ese capitalismo que nos permite pensar la siguiente idea. Y lo vamos a ver desarrollado en el filósofo Giorgio Agamben. En el siglo XX se va a producir el retorno de una figura, que es una figura que aparecía en los tiempos del Imperio Romano, el Homo Sacer, que quiere decir el hombre para el sacrificio. Pero que va a convivir esta idea del hombre para el sacrificio, podríamos decir el hombre que puede ser desperdiciado, el hombre que puede ser sacado, digamos, de la vida, pero va a convivir con esta otra figura, la figura del Homo economicus, que desde el siglo XIX se consolida a partir del modelo capitalista de la sociedad burguesa, pero que justamente se va a diferenciar con la idea del Homo juridicus inicial, que en este caso no va a tener el respaldo de un Estado de Derecho. Quiere decir que tendríamos tres tipos de Homo. El Homo juridicus, que sería el ideal del sujeto que tiene, ese sujeto de derecho que tiene como respaldo de su propia existencia al Estado de Derecho. El Homo economicus, que es concretamente la subjetividad de los seres humanos a partir del siglo XIX, en donde su vida se centra en las actividades económicas, en el individualismo, en la noción de propiedad, que va a producir este retorno a esta figura de lo que llamaríamos la marginalidad, de lo que llamaríamos los sujetos que están de más. Y aquí tenemos efectivamente la idea principal de esta idea del Homo Sacer relacionado con el texto de Giorgio Agamben,
donde dice que ese Homo sacer del siglo XX se produce cuando ese Estado de Derecho se pone entre paréntesis en eso que se llama estado de excepción, que va a ser producto ese estado de excepción de la crisis terminal de las ideas de democracia y republicanismo fomentadas por el sistema político liberal del siglo XIX. Bien, aquí está desarrollado más el texto de Agamben. Y aquí tendríamos esta presentación. Pero esta presentación tiene que tener alguna continuidad, que es el video que quiero que vean a continuación, que es el video de Darío Stamheimer. Darío Stamheimer nos va a hablar precisamente de estas ideas, de por qué la ley, por qué el orden, y por qué esta construcción de la ley en función del Estado de Derecho, y qué nos pasa ahora respecto a esa idea de ley y esa idea del Estado de Derecho, donde aparece esta figura del Homo sacer. Los convoco para que lo vean, péganle una mirada también al texto de Supiot, y estas ideas que quedan desperdigadas en la actividad asincrónica, como la presentación de estos textos y del video. ¿Sí?